Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos con los nombres propios de la actualidad del Real Madrid, de la resaca obviamente, de lo que fue el triunfo clave ante el Sevilla. Chicos, muchos puntos claves que tratar y donde al final del vídeo obviamente también tocará hablar del Balón de Oro. Y desde mi punto de vista, ¿quién merece más llevarse este año el Balón de Oro? Donde ya sabemos que entre los candidatos estaría Karim Benzema. Pero antes del Balón de Oro y antes de todo, suscríbete, dale a todas las notificaciones para seguir el contenido del canal. Pero lo dicho, nombres propios. Por supuesto, es de perogrullo, hay que empezar hablando de Vinicius. La bestia, el animal, el salvaje. Para mí, marcó el que hasta ahora es el gol de su carrera deportiva. Y me diréis, Quique, ha marcado ya auténticos golazos regateando, dejando a gente sentada en el suelo y tal. Muy bien. Pero el gol de ayer es cómo lo marca. Es un tipo de gol totalmente diferente a lo que Vinicius iba trasladando al terreno de juego en las últimas jornadas y en los últimos tiempos durante esta temporada, donde ha mejorado claramente su efectividad de cara a portería. El gol es de golpeo, potencia y precisión, algo que a Vinicius le faltaba desde fuera del área. Y además al Sevilla, que es uno de los grandes cocos de la liga. Y además en un partido que estaba realmente arduo, complicado. Por lo tanto, como valor gol y a título estético, me parece el mejor gol de Vinicius como jugador del Real Madrid, al menos. Ya no me voy a ir al Flamengo, donde yo creo que tampoco marcaba goles de ese registro realmente. Él es un definidor ahora mismo en tal caso de área, regateador de área, siempre lo ha sido, y ahora más si cabe. Pero el gol que marca es un gol totalmente diferente y diferencial con respecto a lo que había marcado. Un auténtico líder actualmente del equipo que está en un proceso de mejora bestial y que le hace ser uno de los mejores atacantes del mundo sin ningún género de dudas. Pero no solo vamos a hablar de Vinicius. Lógicamente, en cuanto a los nombres propios y protagonistas del Real Madrid en el triunfo ante el Sevilla, hay que hablar de el que fue héroe en la otra área. Si Vinicius fue héroe de cara al gol, de cara a nuestra portería, Thibaut Courtois fue fundamental. Y creo que hay que darle valor. Valor ganador. Los porteros de los grandes equipos pueden aparecer poco, pero cuando parecen ser fundamentales. Y Courtois ayer hizo dos paradas, una primero a Rafa Mir en la primera parte en un mano a mano descomunal, y luego la que paró a Delaney, donde había una marabunta de piernas y despejó de manera extraordinaria. Para mí, más mérito la primera parada que la segunda, pero las dos son valor 3 puntos, valor victoria. Y eso es Courtois, a día de hoy un portero que es capaz de cerrarte partidos, de ganarte encuentros. Para mí, de esa parte, el mejor guardameta del mundo. Carlo Ancelotti. Hay que hablar de Ancelotti, chicos. Claro que sí. Y esta vez hay que decirlo en un tono súper positivo. Porque si reclamábamos a algunos madridistas que fuera, digamos, más intervencionista con respecto a lo que pasaba en un terreno de juego y que tardaba en exceso con los cambios, esta vez tardó, pero un poquito, y sobre todo acertó con los cambios. Yo pedí Camavinga, Valverde que entraran por Asensio y Modric en el directo de YouTube. Lo pedí para el 60, lo hizo en el 72, pero los clavó y les salió muy bien. Sobre todo la entrada de Camavinga le dio mucha frescura. También Valverde le dio mucha actividad y esfuerzo en presión, pero Camavinga aportó algo más de intervención con y sin balón. Más movimiento y más protagonismo, para el joven futbolista francés. Así que, muy bien Ancelotti en los cambios, acertando y siendo intervencionista para el devenir del partido y para la ganancia del mismo. Otro protagonista, y no estaba este en el terreno de juego, pero hay que hablar de él. Monchi. Monchi, eres un llorón. Llorón, deja de llorar, macho. Llevas toda la vida llorando en los duelos contra el Real Madrid, porque evidentemente has sufrido importantes varapalos frente al Real Madrid y también has obtenido grandes triunfos ante el Real Madrid. Un extraordinario director deportivo que no para de llorar cada vez que juega ante el Real Madrid, dejando la coletilla algo así como lo de siempre aquí, en el Santiago Bernabéu. Pues hay que tener un poquito de memorieta e irse no muy lejos, no, al año pasado, a la jornada clave en la cual nos jugábamos la patata caliente en forma de jugarnos la Liga, pero un penalti clarísimo al Real Madrid finalmente se transforma en penalti para el Sevilla por una mano de Militao que está en el aire, que no sabe ni dónde caer, le da el balón en el brazo y el colegiado
no señala el penalti a favor del Real Madrid clarísimo, sino que señala el penalti a favor del Sevilla, marca el Sevilla y el Real Madrid no gana ese partido y deja de ser dependiente de sí mismo para obtener la Liga. Así que un poquito de memoria, porque en los duelos Real Madrid-Sevilla, macho, ha habido un poquito de todo. Grandes partidos y también actuación arbitral bastante mejorable. Y vamos a cerrar con quién ganará el Balón de Oro. Bueno, obviamente creo que el marketing aquí tiene muchísima fuerza y más incluso a veces que lo estrictamente deportivo. Este tipo de premios, tanto el que es el Balón de Oro típico de toda la vida de France Football como ahora el de Best, se van a mover por ese tipo de designios. Y sintiéndolo mucho, moviéndose por esa línea y con todo lo que vende la figura de Leo Messi, creo que Leo Messi se va a llevar el Balón de Oro. Además, la Copa de América le ayuda bastante. Su mala temporada con el Barça a nivel de títulos creo que no va a afectar y ya además se está filtrando que va a ser el ganador en distintos medios de comunicación, ¿no? Gente que ya está allí con toda la información calentita, dan por hecho que Messi se va a llevar el Balón de Oro. Para mí, mi opinión, si cogemos que aquí es clave, ya lo hablaremos en el directo luego que haremos en YouTube con respecto a la gala del Balón de Oro, pero aquí hay dos puntos clave: el rendimiento individual del futbolista y el impacto del mismo en el terreno de juego para obtener triunfos, con respecto a su nivel estadístico como jugador, y lo que se refrenda eso en títulos colectivos. Y el Bayern ganó muchísimos títulos el año pasado con un Lewandowski que destrozó porterías y marcó un porronazo de goles, con el mejor rating goleador. Pero yo, aunque piense que se lo merece Lewandowski, y muchos pensamos que se lo merece Lewandowski, se lo van a dar al propio Leo Messi. Con respecto a Benzema, obviamente no me lo quiero dejar, pero aun siendo un jugador que amo y que adoro, creo que este año no se lo merece, porque el Real Madrid no ha ganado ningún título, y es que tiene que haber una refrenda, tiene que haber una causa-consecuencia entre lo que tú haces en el terreno de juego, tu importancia en el campo y consecuencia colectiva en forma de títulos. Y eso el Real Madrid, por desgracia, con la Liga VAR que nos hicieron el año pasado, pues no se obtuvo. Entonces, creo que Benzema merece estar ahí porque hizo una temporada sensacional, ha ganado la Nations League ahora con Francia, que entiendo que puede tener algo de impacto, pero creo que pues eso le va a dar para estar top 3, para estar entre los 3 primeros, y veremos si segundo, como mucho. Pero para ganarlo, me da a mí, chicos, que le queda un poquito grande con respecto a Lewandowski, por ejemplo. Y por desgracia con respecto a Messi, que a día de hoy hay que decir que vende mucho más que Benzema, aunque Benzema sea un futbolista extraordinario y pues haya roto muros para liderar al Real Madrid el año pasado y también ser el líder junto a Vinicius este año. Por cierto, bonus track. Si Vinicius sigue así, ojito de cara a la próxima temporada. Mucho ojo. Está hecho un pedazo de animal. Y a todo el talento, todo el desborde, todo lo que es la frescura futbolística que tiene, le empiezas a meter estadísticas en forma de goles y asistencias, crema lo que se viene con Vini Junior de cara al próximo año, porque yo pienso que sí, que va a ser uno de los candidatos, si todo va bien, toquemos madera, para estar ahí a la hora de competir por el Balón de Oro. Me gustaría, chicos, leer vuestros comentarios, vuestras opiniones respecto al partido, respecto al Balón de Oro y respecto a todo, pero tenéis una cita conmigo y con Ana Paula en el directo a partir de las 8 de la tarde, en lo que será la previa y la gala del Balón de Oro, donde todo hace indicar que va a llevárselo Leo Messi.